Y ahora tenemos también al candidato presidencial Carlos Rabascal, que está en este momento con nosotros. Bienvenido sea usted a este espacio de la 96.9 FM. Muy buenos días, Diana, gracias por la invitación y muy buenos días a la audiencia de 96.99. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Para la ciudadanía y para nosotros es interesante conocer esas propuestas para que incluso puedan tener mayor conocimiento de quiénes son esas personas, pues, y cuáles son esas propuestas que traen al país. Usted estuvo ya como un candidato vicepresidencial en las elecciones pasadas. Ahora se está postulando como candidato presidencial, en este caso con Izquierda Democrática. ¿Por qué ha sido esta transición y qué es lo que espera en caso de llegar, en este caso, al cargo máximo como presidente? Diana, muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando yo fui candidato a la vicepresidencia de la República, el país vivía una circunstancia distinta a la del día de hoy. Nosotros veníamos de una pandemia en el 2020. En el 2019 tuvimos una gran recesión económica que la estamos volviendo a vivir ahora, por cierto. La economía se había enfriado. La gente había perdido empleos. En el 2016 veníamos de un terremoto. Y básicamente como ciudadano independiente, que en ese momento no me encontraba afiliado a organización política alguna, se me invitó a participar como binomio, como candidato a la vicepresidencia de la República con responsabilidades muy específicas, que era la reactivación del aparato productivo, la recuperación y la generación de trabajo y la equidad territorial. Por eso, en mi espíritu de ciudadano, en mi espíritu de querer contribuir con mi país, acepté a ser candidato. Las elecciones no se ganaron, pasamos a la segunda vuelta, pero no se ganaron, y terminó la alianza. Pero hoy, siempre he venido planteando desde hace algún tiempo la necesidad de una concertación en el país, porque los problemas del país son serios, y los problemas del país están afectando a vidas, a las familias ecuatorianas. Y en ese sentido, hablé con algunas organizaciones políticas, colectivos, organizaciones sociales, para tratar de establecer un rumbo, un sendero, que nos permita construir esa recuperación de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad de las familias ecuatorianas. Lamentablemente no se llegó a nada. La Izquierda Democrática me invitó, conversamos y establecimos un camino para nuestro plan de gobierno, para establecer una hoja de ruta que nos permita atender la crisis de inmediato, pero también ir a las soluciones estructurales, porque el Ecuador no puede ir de tumbo en tumbo, mi querida Diana. Yo creo que mientras más nos demoremos en plantear las soluciones estructurales, más crisis tendremos. Por tanto, no hay tiempo que perder. Correcto. Usted en alguna entrevista pues señaló que tenía una visión distinta a la del principal del partido, que en ese caso es el señor Rafael Correa, por el cual usted participó en las elecciones pasadas. ¿Qué pasaría si el candidato Rabascal llega al poder y justamente llega a tener una visión distinta con su equipo de gobierno, por ejemplo con su vicepresidenta? ¿Cómo podría usted abordar una situación parecida a la que ya vivió en otras filas? Son completamente distintas los escenarios que usted nos plantea, Diana, porque una cosa es una visión distinta con una organización política de la cual yo no formé parte, y otra cosa es una vicepresidenta a la cual yo escogí, a la cual la conozco desde hace mucho tiempo, con la cual he trabajado mucho, y conozco de su liderazgo, de su capacidad y de su compromiso por el país. Por tanto, ella va a ser mi jefa de gabinete en caso de nosotros ganar las elecciones. Y esa jefe de gabinete lo que tiene que plantear es básicamente la implementación de la visión de desarrollo y del programa de gobierno. Y el responsable del gobierno será Carlos Rabascal. Perfecto, son las 8:20 y estamos continuando con el diálogo con el candidato a presidente Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática. Entrando ya en materia de las propuestas, sabemos pues que las necesidades que estamos afrontando los ecuatorianos día a día van en el orden de lo económico, de lo social y de la seguridad. En estos aspectos,
¿cuáles serían esas propuestas por las cuales usted apelaría para empezar a trabajar con urgencia apenas llegue al gobierno? Usted se ha especializado, Diana, en temas económicos. Forma parte, si no me equivoco, de una revista prestigiosa que se llama América Economía. Y el Ecuador tiene que entrar a determinar cuál es el eje principal del problema. Si bien estamos viviendo problemas de seguridad, si bien estamos en una recesión económica, todo eso tiene que ver con temas económicos. Cuando en un país, en cualquier país del mundo, la economía no crece, sí crece el desempleo y crece la pobreza. Y los otros problemas son producto de aquello, por no darle importancia al manejo de la economía. Y el manejo de la economía no es otra cosa que un instrumento que permite la construcción del bienestar, de la paz, de la tranquilidad, del trabajo, del sector productivo y de la equidad territorial. Por tanto, partiendo de aquello, nosotros tenemos que establecer cuál es la solución para desactivar esta recesión. El hipercentralismo, Diana, le ha hecho tanto daño al Ecuador, porque ha concentrado la economía solo en 2 ciudades, en las grandes, en Guayaquil y Quito. Pero ¿qué pasa con las otras 220 ciudades? Y digo 220 ciudades porque recuerde que ahora ya somos 222, se incrementó un cantón más, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos? No se han convertido en actores económicos, no se han convertido en generadores de riqueza. Por tanto, tenemos que resolver. De ese hipercentralismo tenemos que salir. Y la mejor manera de romper ese hipercentralismo es a través de regiones autonómicas descentralizadas que lo establece la Constitución de la República. ¿En qué consisten las regiones autonómicas descentralizadas? Una región, al amparo del principio de subsidiariedad, agrupa provincia pequeña, provincia mediana y provincia grande, ¿sí? Con gobernadores de elección popular. Desactivamos en la concentración del poder político que genera concentración de poder económico y lo llevamos a los territorios. Entonces, activamos participación ciudadana y en una interrelación de participación ciudadana con el gobernador de elección popular, ¿qué podemos hacer? Que tengan su propia visión de desarrollo, que tengan su propia planificación, que administren sus propios recursos. Se recupera el fomento productivo, producción primaria, agroindustria, se recupera su planificación de turismo en términos de agroturismo, ecoturismo, tecnología y servicios. Entonces, estamos activando la economía y estamos resolviendo los problemas económicos de la región, pero activando capacidad de consumo. Y a mayor capacidad de consumo, mayor producción. Y a mayor capacidad de producción, mayor trabajo. Entonces ahí comenzamos a activar una economía que tiene que ser, 1, inclusiva, y 2, sostenible en el tiempo. Eso, punto 1, es parte de un proceso. Pero como acción rápida para poder comenzar a mover la economía, lo que tenemos que hacer, Diana, es activar la cadena de pagos. Si este centralismo hace que cualquier gobierno de turno, le quite la plata a los municipios, le quite la plata a la prefectura, le quite la plata al IES, le quite la plata a los proveedores porque no les pagan, ¿verdad? ¿Qué significa? Que le está retirando plata de la economía. Está retirando plata de los bolsillos de los proveedores, del bolsillo del IES, de los afiliados, en definitiva, de municipios y prefecturas. Entonces, el momento que hacemos un plan de pago responsable que se pueda cumplir, esa plata se inyecta a la economía. Entonces el municipio tendrá plata para atender sus necesidades, igual que las prefecturas. El IES tendrá plata para atender y gestionar los servicios que da, ¿verdad? Y contrata con privados también. Y así entonces inyectamos plata en la economía, volvemos a tener capacidad de consumo, se incrementa producción y se incrementa el trabajo. Y por otro lado, adicionalmente, tenemos una banca pública, que es el Banco del Estado. El Banco del Estado tiene que activar el desarrollo local y territorial. Más del 50% de las ciudades, querida Diana, tiene problemas de agua potable y tiene problemas de alcantarillado, tiene problemas sanitarios, de sanidad, tienen no tiene manejo de residuos, una gestión eficiente de residuos, ¿verdad? Y por otro lado, adicionalmente, los territorios tienen problemas, sobre todo en las zonas rurales, problemas de electrificación. Entonces, a través de créditos del Banco del Estado, se inyecta $1.000 millones para comenzar a trabajar en este tipo de obras y estamos inyectando plata en la economía.
Y son créditos del Banco del Estado, es decir, plata que tiene que los municipios y la prefectura también devolver al Banco del Estado, porque es una institución financiera. Entonces, esos son elementos que nos permiten inyectar rápidamente recursos en la economía para que esto se mueva, recuperar capacidad de consumo de forma inmediata, activar producción y activar recuperación de trabajo. Y por otro lado, comenzar a introducir en la vida del Ecuador, dentro de la vida económica y productiva del Ecuador, nuevos modelos. Por ejemplo, los modelos de asociatividad que tienen que ver con el subsistema de la economía social y solidaria, a través de cooperativas de producción, asociativos, es decir, pequeños productores asociados en cooperativas para generar economía de escala, ser mucho más eficientes, productivos y competitivos, eliminando cadenas de intermediación, lo cual significa que ese pequeño productor se va a convertir en su intermediario, en su mismo distribuidor y en su mismo comercializador. Y esto lo atamos a la red de mercados de la economía social y solidaria, propiedad de esas cooperativas que se han constituido. Entonces ya no es la economía de goteo y subsistencia, sino es la economía de generación y de valor agregado. Son las 8:27 y continuamos el diálogo con el candidato presidencial por la organización política Izquierda Democrática a través de la 96.9 FM. Acabamos en este momento de escuchar de parte del señor Rabascal que parte de la economía, de las propuestas económicas que plantea, pues van a tener un efecto en cadena para muchos sectores. Esto sería posible desde el gobierno, pero ¿qué tanta importancia o de qué manera podría usted tener una especie de plan a favor, digamos, en caso de llegar a la presidencia, aún quizás no teniendo mayoría en la Asamblea, por ejemplo, como algo lo que ocurre actualmente en el gobierno? Pues según señala el actual presidente, pues la Asamblea sigue siendo una limitante para emitir nuevos decretos, para hacer nuevos cambios estructurales. Desde su punto de vista, ¿qué tanta cercanía a la realidad tiene justamente esta acotación y de qué manera se puede trabajar en ese orden? Querida Diana, mire usted, cuando el presidente Noboa asume el poder, él hablaba de que el pro es ilimitado y que el anti destruye. Y cuando él estaba en el modo pro, él pudo llegar a acuerdos con distintos bloques de la Asamblea Nacional Legislativa y se le aprobaron todas las leyes que él quiso. Cuando él pasa al anti, comienza el bloqueo. Pero, ¿qué significa esto? Es que un presidente tiene que tener la madurez política y la inteligencia emocional que le ha faltado a los últimos presidentes, a efectos de poder establecer puntos de encuentro. El propio presidente Noboa, cuando estaba en ese modo pro, pudo establecer puntos de encuentro. Es decir, es factible, ya se demostró. El tema es que el presidente, con esa madurez política y esa inteligencia emocional que debe tener, tiene que entender que a él se lo eligió, al nuevo presidente se lo va a elegir durante 4 años, y no para que esté pensando desde ahora en su capital político para la reelección, sino para gestionar el país, para solucionar los problemas del país, para poder sacar adelante a las familias ecuatorianas, para que haya la paz y la tranquilidad, para que no estén preocupados de las vacunas, del secuestro, de la extorsión o de los sicarios. Entonces, aquí se requiere mucha madurez política, aquí se requiere mucha inteligencia emocional y se requiere un enfoque en lo que hay que hacer. Yo, de ser presidente, me voy a enfocar a resolver los problemas en esos 4 años. Yo no voy a pensar en una eventual reelección luego de 4 años, cuando tengo que resolver los problemas del hoy y del mañana. 8:30 y continuamos en diálogo con el candidato a presidente Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática. Hay otras aristas que también son importantes trabajar a manera gubernamental, que tienen que ver en el orden turístico, en el orden que ya hemos mencionado brevemente, el tema de seguridad, porque hablamos inicialmente del tema económico. ¿Qué otras propuestas van justamente en ese orden para poder generar una reactivación de diferentes sectores del Ecuador que todavía están reprimidos? A ver, usted habló del tema turístico, por ejemplo. El tema turístico es tremendamente importante. Usted ve los países europeos, cuánto significan los ingresos del turismo en relación a su
Producto Interno Bruto, pudiesen llegar a alcanzar hasta el 11% del Producto Interno Bruto. En el caso ecuatoriano, si eso llegase a alcanzar el 11%, estaríamos hablando de casi 11.000 millones de dólares. Es decir, sería más o menos el doble de las remesas que mandan nuestros hermanos migrantes. Entonces, necesitamos no solamente hacer lo que ya, no solamente orientar nuestros esfuerzos al sector productivo en términos de bienes y servicios, a lo que ya tenemos, sino a lo que todavía no hacemos. Tenemos que diversificar nuestras líneas de ingresos. Por un lado, hacer crecer la economía con la economía interna, pero por otro lado, también hacer crecer la economía con el sector externo. Porque el país, cuando está dolarizado, estamos dolarizados, hay que mantener el dólar, hay que fortalecer el dólar. ¿Qué necesitamos? Incrementar las fuentes de ingresos externos, ya sea por exportación, ya sea por exportación de bienes, servicios y también por turismo. Eso es fundamental. Entonces tenemos que trabajar en el desarrollo turístico del país. Pero para poder desarrollar el turismo en el país, esto no es cuestión de un logo que lo cambiamos a cada rato y le llamamos marca país, sino que tenemos que alimentar esa marca país con acciones concretas y con un país que el turista lo vea como un país atractivo. Primero, somos un país precioso en términos de naturaleza, pero el turismo, esa preciosura, esa hermosura de la naturaleza, también la tiene Perú, también la tiene Colombia y la tiene todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor agregado le damos para tener elementos diferenciadores? Entonces, ahí tenemos que crear esos elementos diferenciadores. Compartamos de un ordenamiento territorial, porque el país tiene que ser atractivo, no solo en la naturaleza, sino en la arquitectura, en el urbanismo, ¿verdad? Pero adicionalmente en los centros de atracción que le interesa al turismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una diversidad cultural a partir de la diversidad étnica que tenemos. Eso es atractivo para los europeos, es atractivo para los americanos, pero tenemos que crear ese atractivo en función de entretenimiento, en función de dar a conocer, en función de tener museos, en función de tener un storytelling de la historia étnica, de la diversidad étnica del país. Entonces, ahí comenzamos a trabajar. Tenemos que tener infraestructura fundamental, agua potable, alcantarillado, centros de salud, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de conectividad en términos de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entramos a competir verdaderamente con el turismo mundial y ahí comenzamos a ser atractivos. Pero el turismo no viene de la noche a la mañana. Totalmente. Si es que el día de mañana declaramos una guerra interna y adicionalmente a esa declaratoria de guerra interna la ejecución presupuestaria es mínima, ¿qué seriedad estamos dando? No van a venir. Entonces tenemos que ir corrigiendo esto. Y por otro lado, tenemos que comenzar a articular con los municipios. ¿Por qué con los municipios, Diana? Porque los municipios son las instancias de Estado más cerca a las poblaciones. Porque el gobierno central es muy lejano, pero el municipio está ahí, está cercano a la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar la economía a través de esos municipios, porque es lo más cercano, por eso hablo de las regiones autonómicas centralizadas, pero adicionalmente me permite también desarrollar nuevos modelos económicos y trabajar en términos de seguridad, en términos de prevención. ¿A qué me refiero con esto? Si sectorizamos las ciudades, ¿verdad?, y creamos a través de esa sectorización de las ciudades, dependiendo de los tamaños de población, centros de desarrollo ciudadano integral y familiares, llevamos cultura, llevamos el arte, la industria del arte, preparando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, etc. Llevamos deporte, llevamos bibliotecas, llevamos centros de desarrollo centros de capacitación y formación para desarrollo de habilidades para enfrentar la vida en términos de emprendimiento, y constituimos dentro de esos sectores de las ciudades cooperativas de producción, comercio y servicio. ¿Activamos qué? Activamos economía local de esos sectores y ocupamos espacio, y ahí estamos generando una política de prevención para la seguridad y lo acompañamos con policía comunitaria. Entonces ahí ya vamos a tener ciudades ordenadas, ahí vamos a tener gente ocupada y estamos cuidando a nuestros niños y adolescentes. Y llevamos adicionalmente escuelas de inglés y mandarín, aparte de los idiomas ancestrales, pues evidentemente. ¿Y por qué inglés y mandarín?
porque el inglés es el idioma del mundo. Pues, si el comercio internacional se mueve a través del inglés y el mandarín, porque China se está convirtiendo en un país tremendamente importante para la región. En una nueva potencia. Nuestra Asia-Pacífico es importante. Entonces estamos construyendo ciudadanía, estamos construyendo ciudadanos preparados. Y de esa manera creamos ciudades con valores, creamos ciudades con actividad económica, pero también le estamos cerrando el paso al narcotráfico. 8:36 y estamos pues por cerrar el diálogo ya con el señor Carlos Rabascal, quien es el candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Es interesante conocer esas propuestas porque si bien el Ecuador tiene temas urgentes que tratar, también hay otros temas que no hay que descuidar, como los que acabamos de mencionar. ¿Cuál sería ese mensaje final para la ciudadanía, para las personas que nos están escuchando, de lo que tiene que mostrar el candidato Rabascal de la Izquierda Democrática? A ver, nosotros estamos enfocados, Diana, a resolver los problemas del país de forma estructural. Esto es un proceso. El que le diga que lo resuelve de la noche a la mañana está mintiendo. Esto es un proceso y tenemos que iniciar el proceso. Yo en lo particular, como candidato a la presidencia de la República, no estoy pensando desde ya en la reelección. Lo que estoy pensando es en la solución de los problemas. 45 años, Dianita, han pasado de que regresamos a la democracia y seguimos teniendo los mismos problemas agravados. 45 años y muchos gobiernos. Seguimos teniendo débil estructura económica, débil estructura en las finanzas públicas, incapacidad de generar trabajo, municipios y prefecturas abandonadas por el hipercentralismo, modelo educativo caduco, modelo de salud pública corrupto y caduco, función judicial cooptada por la clase política y por el crimen organizado hoy. Y aquí seguimos esperando al Mesías. Aquí no se trata de Mesías. Aquí no se trata de demagogia. Aquí se trata es de enfocarnos. Porque si siguen pasando más años y seguimos destruyendo el país, simplemente habrán las nuevas generaciones que ya no quieran estar en el Ecuador y ya no van a amar al Ecuador, se van a querer ir. Entonces, nuestra propuesta es de seriedad, de honestidad, de transparencia y de enfoque a los problemas de los ecuatorianos y ecuatorianas. El elector es el que elige. En democracia, el elector es el que corrige. Yo he hecho mi tarea. No tengo la plata que tiene la Revolución Ciudadana, no tengo la plata que tiene el gobierno nacional, y por eso que nosotros no tenemos mucha presencia en redes sociales. Pero la riqueza nuestra es en lo que usted ha escuchado, Diana, en las propuestas, en el sentido de pertenencia por el país y el querer generar un verdadero cambio y una verdadera transformación. Si las personas se dejan llevar por la superficialidad y el marketing en las redes sociales, porque saben bailar, cantar, etc., y ni siquiera emiten una propuesta o comparten una propuesta, ya es un tema de la ciudadanía y tendrá que decidir qué es lo que quiere. Un futuro de progreso, desarrollo, inclusión y sostenibilidad, o de destrucción sistemática como lo que hemos vivido todavía luego de 45 años de haber regresado a la democracia. Estas han sido las apreciaciones del señor Carlos Rabascal, candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Muchas gracias por habernos acompañado en la 96.9 FM. Gracias, Dianita. Un abrazo.